Hola, gracias por ver este video. El tema que vamos a ver ahora es el tema de estática, que dice descomponer una fuerza. El enunciado del problema nos dice descomponer una fuerza. Vamos a considerar F1 y vamos a considerar F2. Como conocimientos previos te sugiero que repases, bueno, qué es una fuerza, vectores y las funciones trigonométricas, que las vamos a usar ahora. Bien, la situación o el problema nos pide descomponer esta fuerza. En nuestro caso vamos a considerar un par de ejes cartesianos X e Y. Entonces vamos a descomponer nuestra fuerza F1 según estos dos ejes. ¿Qué significa descomponer? Significa proyectar. Por lo tanto, esta sería la componente de F1 a lo largo del eje X, que vamos a llamar F1X. Y la componente a lo largo del eje Y de F1, que vamos a llamar F1Y, es esta de aquí. Estas dos componentes, ¿sí?, forman F1, forman el efecto que forma F1. O sea, yo puedo trabajar con F1 propiamente o con sus dos componentes. Que como verán después en los ejercicios, es mucho más simple trabajar con las componentes que no con las propias fuerzas. Bien, ¿cómo determinamos estas componentes? Con las funciones trigonométricas. ¿Qué decimos? Seno de alfa 1, ¿a qué es? Seno es cateto opuesto dividido hipotenusa. Que en nuestro caso, cateto opuesto, ¿quién es? F1 y la hipotenusa, ¿quién es? Es F1. Por lo tanto, F1 en Y va a ser igual a F1, se está dividiendo, pasa multiplicando por seno de alfa 1. Sí, ya tenemos el valor de F1y. Para calcular F1 en X, aplicamos coseno. Coseno de alfa 1, ¿a qué es igual? A cateto contiguo, que sería cateto contiguo dividido hipotenusa. Por lo tanto, tengo que F1 en X sobre F1. Por lo tanto, F1 en X es igual a F1 por coseno de alfa 1. ¿Sí? Esto ya nos va dando una idea de que las componentes a lo largo del eje Y van a ir con senos de los ángulos y las componentes a lo largo del eje X con el coseno del ángulo. ¿Sí? Nuestra segunda fuerza, F2, está en el segundo cuadrante. Este principio es el mismo que si estuviera en el tercero o en el cuarto cuadrante. Ahora, hay que tener mucho cuidado en el sentido de que el ángulo que nos dan de la inclinación de la fuerza F2 es respecto al eje OX positivo. Ahora, esta fuerza se descompone o la podemos descomponer en sus dos componentes, que sería F2 a lo largo del eje X y F2Y, o sea, a lo largo del eje Y. Si se fijan, F2X apunta hacia las X negativas. Entonces hay que tener cuidado con los signos. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, yo digo que coseno de alfa 2, coseno de este ángulo, va a ser la proyección a lo largo del eje X. O sea, F2X sobre F2. Por lo tanto, F2 en X es igual a F2 por coseno de alfa 2. Sí, esto del coseno del ángulo es porque yo he considerado el ángulo de respecto del eje OX positivo. Si yo hubiera considerado este otro ángulo, llamémoslo beta, yo diría que esta proyección, que es la que yo quiero, diría que coseno de beta, ¿a qué es igual? A cateto contiguo dividido hipotenusa. Y esto sería F2X sobre F2. Por lo tanto, F2X sería F2 por coseno de beta. Teniendo cuidado de que F2X es un valor negativo. Cuando utilizo esta fórmula tengo que tomar en cuenta el valor negativo. En cambio, cuando utilizo esta, no. ¿Por qué? Porque ya en el coseno me aparece el valor negativo. Entonces yo sumaría las fuerzas con el resultado que me den si utilizo este principio, y si utilizo este otro tengo que tener cuidado de fuerzas positivas y fuerzas negativas, teniendo en cuenta cuál es cuál. F2Y, ¿qué tenemos? Yo digo que seno de alfa 2 va a ser igual a F2 en Y
sobre F2, por lo tanto, F2 en I es F2 por seno de alfa 2, ¿sí? Lo mismo, aquí en el seno, cuando yo considero los ángulos a partir del eje OX, ya me aparece el signo positivo o negativo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo considero, por ejemplo, en vez de alfa 2, este ángulo? ¿Sí? Rho. Para calcular F2, yo puedo decir que coseno de Rho, coseno cateto contiguo sobre hipotenusa, sería cateto contiguo F2 en I sobre hipotenusa. Por lo tanto, F2 en I sería coseno de Rho por F2. O F2 coseno de Rho. Realmente sería F2 coseno de Rho. Ahora, cuando yo utilizo esta expresión, tengo que tener cuidado de que hay fuerzas positivas y negativas. En cambio, si yo utilizara la anterior, ya en el seno me aparecen los signos positivos y negativos. ¿Por qué? Porque estos ángulos alfa los estoy considerando respecto del eje OX. Así que hay que tener cuidado qué triángulo utilizo, o mejor dicho, qué ángulos utilizo.